Los juicios orales por Daniel Cota y Estefanía López, quinto A cuatrimestral. ¿Qué significa oral y juicio? Oral es el modo de comunicación verbal a través de sonidos de reproducción por la boca y se persigue de manera auditiva. Fue el primer modo de comunicación complejo utilizado en las sociedades desde antes de la escritura. Juicio. La palabra juicio proviene del latín judicium, aquel juicio en el que sus etapas o procedimientos se llevan a cabo en forma verbal y se rige por los principios de oralidad, inmediación, concentración, continuidad, contradicción y publicidad. El juicio es, por otra parte, un dictamen, una opinión o un parecer. Antecedentes del juicio oral en México. Respecto a los juicios orales, eran practicados por los aztecas, la justicia se administraba sin mayores formalidades. Los encargados de impartir justicia eran los caciques o tlatonis, quienes fungían como jueces y resolvían cuestiones judiciales en asambleas. Posteriormente, en México se continuó con un esquema de justicia inquisitivo mixto, es decir, con rasgos inquisitivos y acusatorios, que son escritos y orales. Los juicios orales existen hasta el 15 de diciembre de 1929. Se llegó a conclusión que era mejor un cambio y se crean los escritos. Los juicios orales no son una novedad en México, ya que existían antes de las reformas constitucionales del 2008. Los juicios orales resultaban ser muy confiables, pero con las reformas al Código Penal y Procesal Penal, el 2 de enero de 1931 se modificó el juicio oral. Principios del juicio oral. Principio de publicidad. Acceso a las personas. Compresión de los asistentes. Transparencia, control, escrutinio de la sociedad. Control y beneficio recíproco a las partes en la audiencia. Principios de contradicción. Someter a refutación y contraargumentos de información, actos y pruebas de la contraparte. Igualdad de partes, efectivo control entre ellas. Producir mejor información. Ejercicio efectivo de defensa. Mejores decisiones jurisdiccionales. Dinámica de la intervención en las audiencias. Estrecha relación con la inmediación. Principio de concentración. Realizar el mayor número de actos procesales en el menor número de audiencias. Celeridad y oralidad. Concentración de sujetos e intervinientes. Concentración material probatorio. Cumplimiento del principio de contradicción, inmediación y con la oralidad. Por publicidad. Principio de continuidad. Celebrar las audiencias en la medida de lo posible, sin interrupciones. Principio de inmediación. Debate se realiza con la presencia interrumpida de las personas llamadas a resolver judicialmente las solicitudes de las partes, así como las demás partes intervinientes. Resolución inmediata. El sistema penal acusatorio cuenta con un procedimiento que consta de 6 fases. Esas 6 fases se cumplen en orden para tener un juicio oral. Las fases del juicio oral. Fase 1. La investigación del delito. La investigación del delito en el sistema penal acusatorio está a cargo del fiscal del Ministerio Público, autoridad conductora de la investigación, coordinadora de los policías, así como de los servicios periciales, para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo ha cometido. La investigación es objetiva. A integrar en la carpeta de investigación el agente del Ministerio Público los elementos de cargo y descargo que tenga a su alcance. Fase 2. Los mecanismos alternativos de solución a controversias. El ejercicio de su facultad de investigar escrupulosamente verificará la cadena de custodia aplicada a la evidencia por los policías de auxilio y peritos. Cuando determine formular imputación, desarrolla la calificación jurídica expresando el tipo penal, el grado de ejecución, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta.
Fase 3. Suspensión condicional del proceso. El fiscal del Ministerio Público acudirá ante el juez de control para diligencias en el sistema de audiencias, fundamentalmente los asuntos materiales del proceso penal que generan actos de molestia al imputado. Igualmente, el juez de control podrá favorecer la suspensión condicional del proceso, a solicitud de la defensa del fiscal del Ministerio Público, cuando la media aritmética de la pena por el delito que se trate no exceda los 5 años de prisión. De igual forma, cuando los acuerdos reparatorios sean de cumplimiento diferido, el juez de control podrá aprobar el acuerdo celebrado por las partes ante el fiscal del Ministerio Público. Fase 4. Procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado es un mecanismo más de despresurización del enjuiciamiento oral. Podrá prosperar hasta antes de la apertura a juicio oral, siempre y cuando sea solicitado por el fiscal del Ministerio Público. No existe oposición de la víctima, el imputado renuncia al juicio oral, admite su responsabilidad, aceptando ser sentenciado en base a los medios de convicción que expone el fiscal del Ministerio Público. El procedimiento abreviado será substanciado ante el juez de control. Fase 5. Juicio oral. En el juicio oral, el juez de tribunal de enjuiciamiento conducirá el debate de juicio partiendo de los alegatos de apertura, orden de recepción de pruebas, en su caso, la posible reclasificación de la acusación por la fiscal del Ministerio Público hasta los alegatos de clausura, y posteriormente emitirá sentencia, pudiendo establecer un receso de 24 horas a su pronunciamiento en audiencia oral. Esta deberá ser congruente ante lo debatido y lo aprobado. Fase 6. Impugnación. Las impugnaciones serán resueltas por el tribunal de alzada, unitario o colegiado, partiendo de los agraviados generados de las partes. Los recursos serán el de revocación, que procederá contra resoluciones de mero trámite; aplicación, que es proceder en contra de la que niegue el anticipo de prueba; la negativa o cancelación del orden de aprehensión; la negativa de orden de cateo, entre otras. Después, las disposiciones de procedimiento serán parciales o totales, y la queja es un recurso administrativo ante el Consejo de la Judicatura. Etapas del juicio oral. Las etapas del procedimiento penal. La primera es investigación, que es la recolección de medios de convicción. La 2 es la intermedia, que es acotar, acusación, ofrecimiento y depuración de pruebas. La 3 es juicio, que es incorporación de pruebas y decisión. La 1 y la 2 se hacen con el juez de garantía, y la 3, que es el juicio, que se hace con juez oral. Aquí en esta imagen podemos apreciar la información.